Y vamos entonces directamente a conversar sobre el tema y nuestro primer invitado sobre el tema es el abogado Wilfredo Pedraza, que recordamos defendió al expresidente Ollanta Humala después de haber sido ministro del Interior. Señor Pedraza, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, Carlos, buenos días. En este caso estamos ante 5 cargos penales diferentes por los cuales la Fiscalía pide 29 años de cárcel. Estamos también ante 378 testigos. A la luz de estos datos, ¿cuánto prevé usted que pueda demorar este juicio oral que comienza hoy? Bueno, sin duda es un caso complejo, abultado en términos probatorios, si tomamos en cuenta el tiempo que tomó el juicio oral del expresidente Ollanta Humala, en la que habían 11 investigados, una sola persona jurídica involucrada. Duró 3 años, 200 audiencias. Este caso me parece mucho más complejo en términos de personas involucradas. Además del número de personas investigadas que usted ha señalado, entiendo que hay 16 empresas que tienen alguna relación con estos temas, un número bastante alto de documentos que supongo se oralizarán en su tiempo. Calculo que esto va a tomar entre 3 y 4 años si se va a un ritmo de 1 o 2 audiencias por semana, que es lo que nosotros hicimos en su tiempo. 3 o 4 años. ¿Eso es lo que nos ha dicho? Claro, en el caso del señor Humala nos tomó 3 años exactamente, 200 audiencias, y me temo que un caso como este va a tomar ese tiempo, salvo la sala de audiencias, la sala que conducirá el juicio oral, pues le imprima un mayor tiempo por audiencias, con una periodicidad de 1 o 2 o 3 veces por semana. En ese caso se podría reducir a probablemente 2 años, pero me temo que por carga laboral será 1 o 2 audiencias y eso no va a tomar menos de 3 años desde mi punto de vista. Doctor Pedraza, ¿cómo está? Buenos días. ¿Usted considera Carlos, buen día. Que la acusación está bien sustentada en el sentido de que efectivamente las personas enjuiciadas a partir de hoy cometieron actos de corrupción? La Fiscalía señala que hay varios elementos de convicción, cerca de 12, si no me equivoco, que están siendo, diríamos, colocados en el expediente fiscal. ¿Considera usted que efectivamente hay una buena sustentación de la acusación por parte de la Fiscalía? Yo prefiero por un tema ético no entrar al fondo de cada caso. Sin embargo, hay que solo mencionar que en el caso de Susana Villarán, no solo se imputa la recepción de aportes para campaña, que habrá que discutir si finalmente eso constituye o no delito. Creo que el caso de Keiko va a tener impacto en este tema sin la menor duda. Y el otro extremo de imputación tiene que ver con una colusión, una supuesta colusión. Ella era alcaldesa cuando se recibió dinero o aportes para campaña política y eso le pone un matiz. Si las adendas que se firmó durante su gestión fueron o no consecuencia o estuvieron o no vinculados a estos hechos de aportes para campaña, ese será un tema importante para probar. Hoy ha dicho Susana que no hay relación, que que todas esas decisiones tuvieron autonomía respecto al aporte, así que será muy interesante escuchar los temas probatorios. Pero además, doctor, hay que recordar también que, por ejemplo, Leo Piñeiro, expresidente de OAS, en una declaración que hizo ante fiscales peruanos en Sao Paulo, si no me equivoco, en el 2019, reconoció que estos aportes eran como una especie de contraprestación, ¿no?, al tema de la firma de la famosa adenda, ¿no?, de la línea amarilla. El hecho de que haya intereses, ¿no?, o hayan tenido intereses estas 2 empresas antes de recibir los aportes, es un factor en contra de Susana Villarán. Antes que nada, doctor, permítame un segundo, estamos justamente observando imágenes, el ingreso de Susana Villarán
al juzgado para el juicio respectivo. Escuchemos sus declaraciones. A un momento que he esperado durante muchos años. Sí, que se abra la verdad. Doctora, la muerte de José Miguel Castro beneficia en cierta forma. Cuidado, Cuidado, hijo, cuidado. beneficia en cierto del caso delictivo. Doctora. Espero justicia, respeto, imparcialidad y que se abra la verdad. Bueno, es el momento del ingreso, Fernando, de Susana Villarán al juzgado para el inicio del juicio respectivo. Retomamos nuestra conversación con el doctor Wilfredo Pedraza, abogado especialista en Derecho Penal. Le había planteado ese interrogante, doctor, si es que el hecho de que la alcaldesa de Lima recibiera aportes de dos empresas que en ese momento tenían intereses en proyectos viales en nuestra capital puede ser utilizado como un factor en contra de ella en este juicio. Sin duda. Desde mi punto de vista, el eje central de este juicio oral, creo, no va a ser necesariamente el tema de lavado de activos, sino la existencia o no de alguna conexión con la suscripción de adendas respecto a Línea Amarilla, a Graña y Montero, o a la otra adenda que firmó durante su gestión, si tiene o no alguna vinculación con esos aportes. Porque sin duda, una cosa es recibir aportes para campaña simplemente, desde mi punto de vista, eso no constituye delito o no constituía sino hasta el 2019, pero una cosa distinta puede ser haber recibido ese dinero con cargo a la suscripción de esas adendas, Rutas de Lima, Línea Amarilla, etcétera. Desde mi punto de vista, insisto, ese será el eje central en este juicio oral y veremos que existe en términos probatorios. Ahora, ¿en qué influye sobre el desarrollo de este juicio oral el hecho de que la imputada Susana Villarán haya reconocido haber recibido y haber ocultado esa recepción, dinero, de empresas vinculadas a la municipalidad, pese a que ella persiste en que no ha cometido corrupción? Explíquenos, por favor, si es posible recibir ese dinero sin que califique eso como corrupción. Yo le ruego que nos espere un instante, vamos a ir a la pausa con el abogado Wilfredo Pedraza, pero si nos lo permite, quisiéramos unos instantes poder escuchar también al abogado penalista César Nakazaki. Muy buenos días, doctor Nakazaki. Buenos días, Fernando. ¿Qué tiene de particular este juicio en relación a otros que usted ha seguido, sea como observador o sea como defensor? Hay una gran diferencia que es importante marcar respecto a otros casos que existen sobre financiamientos de campaña. En este caso hay un factor adicional, un financiamiento de campaña que según la tesis de la Fiscalía sería un intercambio con ciertos beneficios a las empresas constructoras que venían trabajando con la Municipalidad de Lima. De acuerdo. Entre los testigos que se ha solicitado figura el señor Jorge Barata, que tengo entendido es patrocinado por usted. ¿Sabemos si él está dispuesto a participar en este juicio? El Estado de Brasil ha suspendido todo tipo de cooperación penal con el Perú por incumplimientos del Ministerio Público y de la Procuraduría del Estado. En ese marco de suspensión no es posible que él pueda dar un testimonio. De acuerdo. Ahora bien, ¿qué conclusiones se pueden derivar de las decisiones judiciales que ya se han tomado en el caso de Ollantaytambo en particular para este caso? Por eso hacía la diferencia, mientras que el caso del Partido Nacionalista, de Fuerza Popular, del APRA, de Renovación Popular ante Solidaridad Nacional, es un caso puro de aportes de campaña donde se discute si son o no lavado de activos. En el caso de la Municipalidad de Lima, la hipótesis fiscal es que no se trató en realidad de aportes, sino de contraprestaciones. Recibe dinero a cambio de beneficios en los contratos de Odebrecht o de OAS. Efectivamente. Quisiera hacerle una pregunta a ambos abogados. Las declaraciones que hizo en su momento el señor José Miguel Castro, ya fallecido lamentablemente, ¿no? Él aspiraba a colaboración eficaz, ¿pueden ser utilizados en el juicio mismo? Porque aquí hay una controversia en torno a esto. Doctor Nakazaki, ¿usted qué opina al respecto? Carlos, el testimonio de
del señor Castro solo podría ser utilizado si es que fue trasladado de la colaboración eficaz al proceso penal. Porque si no se hubiese tenido esa diligencia, las declaraciones que da un aspirante en su proceso especial, si este no acaba favorablemente, se anulan, se destruyen. Ok, doctor Pedraza, ¿usted qué opina? Doctor Pedraza, ¿nos escucha? Quizás... Perdón, adelante, sí. Sí, yo le escucho perfectamente. Decía que estaba totalmente de acuerdo con lo que señaló el doctor Nakazaki, porque evidentemente un proceso de colaboración no concluido supone inexistencia al fallecimiento del postulante a colaborador. Lo que sí se podría leer es la declaración previa, aquella que la dio en su condición de investigado José Miguel Castro. Esa declaración, sin duda, seguramente el fiscal lo ofrecerá en su momento, de manera tal que la versión que José Miguel Castro ofreció a la fiscalía como investigado seguramente será objeto de lectura en juicio oral. Y esto, doctores, podría favorecer, ¿no?, esta imposibilidad de que se lea el testimonio de Castro en el juicio. ¿Podría ser un factor en favor de Susana Villarán, doctor Nakazaki? Si no se logra la declaración escrita, como muy bien dice el doctor Pedraza, no se logra utilizar como prueba documental la declaración de José Miguel Castro, efectivamente debilita la tesis de la Fiscalía, porque él es el que explica cómo finalmente el dinero llega a Susana Villarán, cómo es que ella participa en estas acciones. Entonces hay una debilidad, pero entiendo que hay otros testimonios que también dan cuenta de los aportes. Una debilidad sí, pero algo definitivo me parece que no. Señor Pedraza, sobre este tema, ¿está de acuerdo usted? Sí, sin duda. Hoy hemos escuchado, y ayer también, a la señora Villarán decir que las únicas dos personas que conocían de los aportes era ella y José Miguel Castro. En esa línea, sin duda, la Fiscalía sufre un impacto por la falta de esa declaración, de manera tal que, por supuesto, la circunstancia de que José Miguel Castro no pueda declarar abona, o mejor diría, perjudica la tesis fiscal. ¿Es algo normal que pasadas varias semanas desde el fallecimiento lamentable del señor Castro no haya todavía una conclusión de las circunstancias en las que él murió? Bueno, la verdad es que no es tan frecuente porque las circunstancias se establecen con alguna prisa luego de una necropsia que se hace, supongo se hizo inmediatamente durante las 48 horas de fallecimiento de José Miguel Castro. No hay otra forma sino el resultado de necropsia, que además incluye no solamente incluye también examen de laboratorio, y ha pasado hasta ahora un tiempo suficiente, yo diría, para conocer resultados a todo nivel de esa necropsia, y yo creo que estamos en condiciones claramente de conocer la causa de la muerte. ¿Usted piensa lo mismo, señor Nakazaki, que el tiempo ha debido bastar para llegar a una conclusión sobre la causa de la muerte del señor Castro? Definitivamente, Fernando, porque si la foto que todos conocimos era verdadera y aparece en el cuello tremenda herida, hace rato, no solo la necropsia, como bien dice el doctor Pedraza, sino el informe de tanatología. Los peritos forenses de medicina legal ya han tenido que establecer si esa herida se la causó a sí mismo Castro o evidentemente fue asesinado. Esa información ya sin duda existe y es raro que no se publicite hasta ahora. De acuerdo. Una pregunta final de mi parte para ambos también. ¿En qué influye en este caso el hecho de que la señora Susana Villarán haya reconocido, y ya desde hace cierto tiempo, que efectivamente recibió dinero de empresas constructoras brasileñas? Si bien ella dice que eso no constituye corrupción. Señor Pedraza. Creo que el acto de ese reconocimiento va a suponer en proceso extraer del juicio un aspecto importante, el tema probatorio de si se recibió o no se recibió. A diferencia del expresidente Humala, que ha negado siempre haber recibido el aporte, en este caso se acepta y por tanto la prueba ya no va a ir en línea de si se aceptó o no esos aportes, sino
si recibir el aporte es o no lavado de activos, desde mi perspectiva no lo es, y creo que es una mirada que un gran sector de la comunidad jurídica lo tiene, y que el eje central entonces será si la recepción de esos aportes han tenido o no alguna vinculación con el tema de las adendas en Ruta de Lima, Línea Amarilla, y creo que eso será el aspecto relevante para efecto de establecer si hubo colusión, si hubo asociación, etcétera. De acuerdo. Y para concluir, doctor Nakazaki, ¿comparte usted esta opinión? ¿Forma parte usted de ese sector de la comunidad jurídica que piensa que no hay lavado de activos? Y que... Por aportes de campaña, y eso lo he dicho reiteradamente en RPP cuando han sido gentiles en invitarme, no configura lavado de activos una donación electoral. Este caso, si va a triunfar la Fiscalía, tiene que centrar el acento en que más que un tema de lavado de activos, fue un tema de corrupción de funcionarios. Ahí es donde la Fiscalía tiene su caso fuerte y obviamente la defensa tratará de que eso no prospere. Doctor Nakazaki, bien concreto, por favor, porque usted acaba de decir que se ha suspendido la colaboración de parte de Brasil cuando Fernando le preguntaba sobre la posible declaración de Jorge Barata. También han declarado otros exfuncionarios de OAS, entre ellos Piñeiro, quien reconoció justamente que los aportes fueron una especie de contraprestación, ¿no?, a la firma de la adenda. ¿Esos testimonios de exfuncionarios de Odebrecht y OAS tampoco pueden ser considerados en el juicio? Lo que tengo conocimiento es la suspensión de la cooperación penal internacional de Odebrecht. Ya. No sé si OAS, no conozco el tema de OAS. Okay. Existiendo esa suspensión, no podrán los exejecutivos de Odebrecht declarar como testigos en el juicio, hasta que sea superado el impasse entre Brasil y Perú. Ya no es un tema de los colaboradores, es un impasse que hay entre Brasil y Perú. Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras, tanto a usted, doctor César Nakazaki, como a usted, señor Wilfredo Pedraza, que nos han ilustrado algunos aspectos jurídicos del juicio oral que debe comenzar hoy, dentro de 30 minutos, a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Vamos a hacer una pausa.